Yo creo que la autoproducción, por así llamarla, comenzó con Oiga Vea, que fue una película que yo hice con Mayolo cuando yo todavía estaba en la universidad. La hice como parte de un proyecto de la universidad y partimos con prácticamente 0 pesos, porque Mayolo trabajaba por una agencia de publicidad en Bogotá, entonces se robó la cámara y se fue para Cali. Fernel Franco me prestó a mí la grabadora y comenzamos a rodar, teníamos películas y a rodar. Éramos un equipo de solo 3 personas, Mayolo, su novia Ute Brol y yo. Y con una camarita Bolex de cuerda que yo tenía, una camarita Bolex de cuerda que fue la que Mayolo se llevó de la agencia de publicidad durante esos días de los Juegos Panamericanos. Incluso nosotros no alcanzamos a filmar desde el principio de los Juegos. Por eso hay una escena en la película que es filmada en Bogotá, que se ve la gente viendo la transmisión de la inauguración de los Juegos. Entonces uno ahí por el vestuario uno se da cuenta que eso no es Cali, sino que es en Bogotá. Entonces cuando llegamos ya los Juegos habían comenzado, pero no nos dieron permiso para filmar en los escenarios donde ocurrían los Juegos, porque ya había una película de largometraje en 35 milímetros que estaba dirigiendo Diego León Giraldo, comisionado pues por las Fuerzas Vivas de la ciudad de Cali. Entonces esa era una película que tenía varias unidades, un poco pues al estilo de esas películas que se hacían sobre los Juegos Olímpicos, que fueron tan famosas como la de Ishikawa y esas. Y entonces, pues, al no tener nosotros acceso a los escenarios, pues decidimos era tomar el punto de vista de la gente que no podía entrar. Ahí hay un plano emblemático que es que se ve una clavadista en un trampolín y cuando clava se abre el zoom y estamos acá afuera con la gente mirando porque hay una barrera ahí, un muro que no deja ver dónde cae la clavadista, ¿no? Esa es, digamos, la toma elocuente, como decía Mayolo. A Mayolo le gustaba usar esa palabra de tomas elocuentes. Y entonces pues decidimos, fue como irnos por los laditos, por los barrios marginales. En este caso pues fue el barrio del Guabal, porque por ahí pasaba el tren panamericano, que fue un tren provisional que hicieron, que iba de cierta parte de la ciudad, cruzaba estos barrios pobres y iba hasta los escenarios y se devolvía, iba y se devolvía. Entonces la mayoría de la gente pues, que usaba ese tren era gente pobre que solo iba a ver los escenarios por fuera o ver salir a los deportistas de los estadios para pedirles autógrafos o estar ahí con ellos. Y sobre todo niños que se montaban para jugar, ¿no? Hay toda una secuencia ahí donde se ven los niños corriendo detrás del tren, bueno, quejándose de las condiciones de hacinamiento del tren. Y realmente era un tren inútil, ¿no? No servía ningún propósito de socialización, pues, o de integración de los barrios pobres con los escenarios deportivos. Entonces esa fue la primera película que financiamos nosotros de nuestro bolsillo, pero eso pues, yo recuerdo que esa película costó 36.000 pesos de la época. Yo no sé eso ahora cuánto dinero sería, pero 36.000 pesos en el año 71, pues yo no sé. Esa película pues la filmamos y yo me la llevé para UCLA, para la Escuela de Cine allá en Los Ángeles,
Y allá yo pues la monté gratis porque a mí me daban una sala, una moviola vertical que yo compartía con otros cineastas. Eran unos cubículos, unos cuartos, donde uno compartía la moviola con 2 o 3 personas y yo generalmente trabajaba era de noche. En esa película, incluso yo hice una cosa que nunca he vuelto a hacer en mi vida, que es la cosa más demencial, que es cortar el negativo de la película. Nosotros, por un poco de inexperiencia, como rebobinamos a carretes de 100 metros, de 100 pies eran, no los pusimos al lado, que era entonces no tenía número de llave, lo que se llamaba el número de llave, que era la referencia para uno cortar el negativo. Entonces el negativo yo lo tuve que cortar conformándolo al copión, pero a ojo. O sea, un trabajo muy difícil. En la película hay como 2 o 3 errores donde corté donde no era, porque eso eran 365 planos. Tenía la misma cantidad de días que un año, de planos que días un año. Y bueno, se presentó en la universidad y pues para ellos se les hizo muy exótico, una película que ellos no entendieron nada porque estaba en español. Pero pues la vieron muy como en la onda del cine que se estaba haciendo en ese momento, que era este cine de denuncia que proliferaba en el momento, sobre todo pues en Latinoamérica, porque pues era cuando surgió todo este entusiasmo por el cine a partir de la Revolución Cubana y bueno, y también por los efectos de la dictadura, pues surgieron muchos grupos contestatarios y también pues estaba todo el fenómeno ya incipiente de la pornomiseria, que eran películas que eran muy bien recibidas en festivales europeos, porque ellos estaban ávidos de material sobre gente pobre y sobre la miseria. Y a veces pues esa gente que hacía esas películas la hacía era para ganar premios o para congraciarse con los festivales europeos y también les servía a los europeos para tranquilizar su mala conciencia, ¿no? Eso fue lo que nos llevó después, varios años después, 6 años después, a hacer ya Agarrando Pueblo, ¿no? Que fue otra película de autogestionada, pero esta vez no solo Mayolo y yo metimos el dinero, sino que recurrimos a los amigos nuestros, los que eran artistas plásticos, nos donaron cuadros que nosotros vendimos. Por ejemplo, un amigo que era publicista muy exitoso en Bogotá, él hizo un comercial de yo no sé qué producto y metió todo el material nuestro a revelar como si fuera de ese comercial, y se hizo pues como una vaca, lo que se llama ser una vaca o una minga, ¿no? Donaciones a veces que daban los amigos. Y se pudo filmar, y luego yo me vine a París a montar la película. Yo llegué a París, pues yo no sabía francés, no tenía muchos contactos, pero yo no sé, como que alguien me dijo, ¿por qué no va a un sitio que se llama Iskra, de un señor Chris Marker, que ahí arriendan moviolas muy baratas y él ayuda a la gente como ustedes que vienen de países pues, que casi no tienen cine y hacen películas de carácter político? Entonces efectivamente yo me fui para allá y sí, me alquilaron la moviola, pero baratísimo, pero nunca conocí a Chris Marker. El sitio era lleno de chicas. A él le gustaba estar rodeado de chicas, entonces nunca lo pudo conocer.
y hasta que murió tampoco lo pude conocer, porque antes de morir, yo soy muy amigo de Alexandra Stewart, la actriz canadiense que vive aquí, que le hacía la voz off en inglés de las películas de él, y ella estuvo en Colombia. Yo no la veía hacía 30 y pico de años, yo la había conocido en Cartagena en el 74, y le mandé un tigre de papel a Chris Marker porque pensé que era una película que le podía caer en gracia, pero seguro terminó con los cerros de DVDs y películas que él tenía, porque él mantenía un desorden en ese estudio y a lo mejor nunca la vio, entonces nunca pude conocer al misterioso Chris Marker, que pues siempre fue un hombre misterioso, se conocían muy pocas fotos de él no se dejaba fotografiar. Ahora que estuve en el Japón, hice la búsqueda del bar que él acostumbraba a frecuentar, que era la Jetée, y todavía existe el bar. Yo creo que del tamaño de esta habitación prácticamente, y la señora sigue ahí atendiendo. Y filmé a la señora y filmé el bar, fui con un crítico japonés, porque yo también andaba en busca de qué había pasado con Tetsuko Hara, la actriz de Ozu, que ella pues, se retiró del cine relativamente joven y nunca volvió a aparecer. Y me dijeron, sí, ella como que vive en Kamakura, tal vez en un asilo de gente anciana. Y poco después que regresé del Japón se murió. Sí. Pero hoy estás en el hotel donde pasó por acá Chris Marker. No sé si Chris Marker pasó por aquí, pero hay como una leyenda con este hotel de que aquí fue donde Tarantino escribió Pulp Fiction. Incluso el password del Wi-Fi es Pulp Fiction. Y también me dijeron que Jonas Mekas hace poco vino a París y se quedó aquí. Entonces, quién sabe si en esta cama durmió Tarantino o Jonas Mekas. Claro que yo no me imagino a Tarantino aquí en esta cama con Uma Thurman, ¿no? Porque el hotel realmente no tiene nada muy especial. E incluso ahora vi que hay un afiche en el lobby que se llama igual que el hotel. Han hecho una película que va a salir ahora que tiene el nombre del hotel. Pero bueno, eso es una petita historia ahí. En la correspondencia solo se habla de dinero, se necesita dinero, la angustia del dinero, el dolor de cabeza, es como pues, el dolor de cabeza de un productor, se puede decir. Sí, porque pues era yo montando la película y en esa época pues nosotros éramos muy de cartas, ¿no? Entonces la carta iba y carta venía y yo ponía Mayolo al día de cómo iba avanzando la película, pero también era, uy, que no tengo plata, que toca hacer esto, que toca conseguir plata para la mezcla, que toca... Sí, se ve ahí la angustia del dinero, ¿no? Del cine independiente en esa época, porque pues hay que tener en cuenta que en esa época, tanto cuando Oiga Vea o Agarrando Pueblos, no existía ningún apoyo para el cine, ninguna ley de cine, ninguna ayuda estatal. Entonces, y los cineastas que había en Colombia se podían contar en los dedos de la mano prácticamente, ¿no? Porque el cine desapareció de Colombia en los años 50, cuando se hizo La Gran Obsesión, que fue la primera película en color, y después nunca se volvió a hacer cine en el Valle. Hasta finales de los 60 que alguna gente aficionada, como Hernando Tejada, el pintor, hizo unas cosas en 8 milímetros, Diego León Giraldo hizo la película sobre Camilo Torres, y nosotros ya en el 71, nosotros fuimos más o menos paralelos a Marta Rodríguez y Jorge Silva. Ellos estaban también activos, pero ellos se demoraban muchísimo haciendo las películas, entonces uno ve las fechas de
de Chircales, que siempre son diferentes, algunas dicen 61 al 72, que diga 65 al 72, 66 al 72, es variable las fechas de las películas de ellos. Y bueno, desde luego pues también había un cine político que estaba personificado sobre todo por Carlos Álvarez, que era como el papa del cine colombiano, era la persona que era más conocida en el exterior, fuera de Marta Rodríguez y Jorge Silva, y que escribió la historia de ese momento del cine colombiano, donde solo le daba importancia al trabajo que él hacía y al trabajo que hacía su esposa de ese momento. Por ejemplo, en el libro de George Sadoul, él es el que escribe sobre el cine colombiano, y él a Mayolo y a mí no nos tomaban en serio, ¿no? Decían que éramos como unos marihuaneros, ahí que hacíamos cine, ¿no? Que éramos gente poco seria, porque este señor era pues muy rígido, él era de la línea dura del Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Y él era el que tenía el contacto con los festivales europeos, sobre todo con Peter Schumann, que era un programador alemán, que era el que escogía el cine latinoamericano para los festivales alemanes, sobre todo el de Oberhausen. Estando la película todavía como una work in progress, la de Agarrando Pueblo, yo me la llevé a Oberhausen y hubo una especie de función no abierta al público, sino para cineastas, y la película la atacaron violentamente. Han dicho, consideraron que nosotros habíamos hecho una película muy irresponsable, que desautorizaba todo un cine político, que era pues el que a ellos les interesaba. Y me armaron un debate ahí, como una especie de inquisición por haber hecho esa película. Recuerdo que durante la proyección, apenas comenzó, entró alguien. Se abrió la puerta, entró alguien y se sentó, y cuando se prendieron las luces era Jorge Cedrón, un cineasta argentino que vivía en París, exilado, que había sido el director de cine para el grupo de Los Montoneros. Y curiosamente él fue el único que me defendió. Él después murió en trágicas circunstancias en París, no se sabe qué pasó. Estaba en una comisaría de policía y dicen que él se apuñaló y se suicidó. Pero eso ha quedado como en un misterio, pues parece que a él lo asesinaron, ¿no? En fin, a mí me estaba yendo por una tangente, pero bueno. No, por eso, pero entonces, para acabar este capítulo de Agarrando Pueblo, ahí es donde ya casi te toca casi asumir y decir, bueno, si voy a hacer obra es independiente y autogestión, autoproducción. Bueno, pero unos pocos años después de Agarrando Pueblo, sí el Estado decidió apoyar el cine con una ley que se llamaba la Ley de Sobreprecio, que fomentaba la producción de cortometrajes de exhibición obligatoria en las salas antes de los largometrajes extranjeros. Entonces había una sobretasa que iba para un fondo para producir más cortos, y había una limitación. Uno podía hacer, creo que 7 cortos, y después de 7 cortos habría que hacer un largometraje. Pero ese es un sistema que nació viciado, y la gente pues hacía cortos con seudónimo. También dependía de cómo uno negociaba el corto, digamos. Si en esa época, por ejemplo, Tiburón, que fue un gran éxito, si uno lograba
convencer al distribuidor o hacer un negocio de poner su corto con Tiburón, pues uno se llenaba de dinero, porque entre más entraba a la película norteamericana o europea gente, pues más plata entraba por el corto. Pero eso se vició también porque los exhibidores y distribuidores comenzaron a comprar los cortos a precio fijo y a manejarlos a su antojo, y entonces ellos eran los que se lucraban y no se cumplía la ley, que era pues fomentar el cine y el cortometraje. Posteriormente ellos dejaron de comprarlos a precio fijo y se volvieron ellos los productores. Entonces se creó como un monopolio de producción, distribución y exhibición, ¿no? Obviamente pues en ese momento Cine Colombia era prácticamente el monopolio que había de cine, controlaba la mayoría de las salas. Entonces nosotros tratamos de meternos un poco en ese cine de sobreprecio, pues también porque pues no podíamos estar haciendo cine siempre como mendigando, y ya uno ya había explotado a los amigos tantas veces que dijimos, no, pues aquí hay una oportunidad de que por lo menos pues, se pague la película. Y entonces hicimos un intento conjunto que fue Asunción, con tan mala suerte que la película la prohibió una tal junta de calidad. Porque eso había una junta de calidad que decía cuáles cortos y los clasificaba, digamos, 1A, 1B, 1C, algo así. Y según esa clasificación, pues le daba más dinero a uno de ese porcentaje de la boleta. Pero esa junta de calidad comenzó a tener una doble función, que fue también como censura. Entonces, por ejemplo, la película de Asunción fue censurada prácticamente, y ellos alegaron términos técnicos absurdos. Yo me acuerdo que el fallo decía que la película le faltaba un poco más de laboratorio y que el montaje era muy abrupto. Eso de que le faltaba laboratorio, pues era lo más absurdo, porque pues, era como si estuviera hablando uno de un ponqué que uno lo mete al horno y dependía de eso. Entonces tuvimos una pelea jurídica que duró, yo creo que más de un año, y logramos que finalmente la película se diera pues en los cines como de estos cortos de sobreprecio obligatorios. Mayolo por su cuenta sí hizo con algunas productoras, sobre todo con Cinesistema, varios cortos de sobreprecio, que eran La Hamaca, Sin Telón, Aquel 19. No, aquel 19 ya fue en la época de Focine. ¿Qué otro había? Rodilla Negra. Recuerdo esos tres, sí. Y bueno, ese sistema de sobreprecio pues se cayó por su propio peso y decidieron acabarlo. Entonces de nuevo el cine quedó sin ningún apoyo por varios años, hasta que surgió la compañía de fomento cinematográfico Focine, que sí ya era digamos, un compromiso más serio del Estado con el cine, y así, dentro de ese marco había algo que se llamaba los créditos especiales. Uno presentaba un guión a un comité, y ese comité, si juzgaba que la película iba a ser una película de calidad o de arte, no funcionaba el dinero como en préstamo, sino la prenda que uno dejaba era el negativo mismo de la película. Entonces así fue como se hicieron Pura Sangre y Carne de tu carne.
Pero lo que pasó con Focine es que nació viciado porque la gente que nombraban ahí no era gente idónea, no era gente del cine, era un puesto de favor político. Entonces, para darte un ejemplo, a mí me tocó lidiar con Pura Sangre por ahí con 6 gerentes. Uno era un manager de boxeo, otro era un cantante de vallenato, otro era una abogada de Medellín. Era la cosa más absurda, era gente que no tenía ni idea de cine. Uno les hablaba que había que hacer, conseguir magnético perforado, y ellos se sentían como si les estuvieran hablando en chino. Entonces esto fue mal administrado, Focine. En un momento Focine se volvió, trató de volver al estado productor de las películas y trató de distribuirlas, pero también fracasó, porque pues ellos no sabían nada del negocio. Los que sabían del negocio eran pues los distribuidores y los exhibidores, ¿no? Hasta que un día decidieron cerrar Focine porque se hizo mucha campaña en contra de Focine, campaña de periodistas y políticos, y dijeron que eso era una sinvergüencería y que todas las películas estaban perdiendo plata, y lo cerraron. Ya ahí en adelante el Estado durante 10 años se olvidó del cine, que fue durante el gobierno, creo que de Virgilio Barco y César Gaviria. No hubo ningún apoyo del cine, entonces el cine otra vez volvió como a desaparecer, ¿no? El cine colombiano siempre es como el ave fénix, nace, muere, nace, muere, nace, muere, ¿no? Y después de 10 años comenzaron muy tímidamente e hicieron un concurso de guiones con un solo ganador. Y ese concurso se lo ganó mi hermano Sebastián con un guión que se llamaba Adiós María Félix. Era un premio que era buen dinero en ese momento, yo creo que eran como $100.000. Y eso nos sirvió a nosotros pues para, digamos, como la cuota inicial para hacer un largometraje que se llamó Soplo de Vida. No, perdona, pero antes sí. en Pura Sangre ya ahí ya comienza tu... ahí perdes mucho dinero a pesar de eso. Sí, es que como eso cambiaba tanto de gerentes, a veces cambiaban las condiciones. Entonces llegó una abogada de gerente y dijo que eso de los créditos especiales no tenía sentido, que los productores, es decir, nosotros, teníamos que ser responsables de la deuda y que había que dejar prendas de afuera, apartamentos, carros, propiedades, y que eso generaba también unos intereses. Entonces yo tuve un lío más o menos de 6 años donde se fue acumulando una deuda que era impagable. La persona que logró solucionar eso fue María Emma Mejía, cuando ella llegó a la gerencia y vio que todo el mundo estaba perdiendo a veces sus apartamentos, sus casas, sus familias por estas películas. Entonces se llegó ahí como un acuerdo de cruzar cuentas. Entonces se evaluaban las películas y se veía si uno tenía si uno le quedaba debiendo algo al Estado, o el Estado decía, bueno, con eso ya, con el negativo nos quedamos. En el caso mío, yo quedé finalmente sin deber plata. Se hizo el cruce de cuentas porque además mi película pues se había trabajado por fuera en Nueva York y se había hecho pues con dinero, con bastante dinero, pues comparada a muchas películas que se hacían en ese momento. En el caso de Mayolo sí le decomisaron los equipos, algunos equipos que él tenía, que eran equipos de edición,
Y eso, y a otros cineastas pues, también les decomisaron equipos que terminaron tirados en una bodega, y eso finalmente se pudrieron, se oxidaron o se perdieron. O sea, el Estado no tenía uso para esas prendas en equipos. Entonces, pues, ahí fue un momento donde se comenzaron a hacer, Focine cambiaba como de política, entonces dijo, no, ahora vamos a hacer una cosa que se llama mediometrajes, que desde el inicio estaba mal concebido, porque consideraban que una película de 25 minutos era un mediometraje. Entonces, dentro de ese mediometraje, eran películas hechas para pasar en televisión. Ahí de esos mediometrajes se hicieron muchísimos también. Mayo lo hizo aquel 19, Cali, Calidoscopio, y bueno, otros cineastas hicieron otros. Y fue una experiencia pues no tan mala, en el sentido de que había trabajo. Yo durante esos 6 años quedé inhabilitado de pedir dinero, digamos, oficial, porque estaba en deuda con el Estado. Entonces, durante esos años yo me dediqué a trabajar en los mediometrajes, pero en calidad de montajista. Entonces monté como unas películas de Patricia Restrepo, de Oscar Campo, de Mayolo, de Juan José Bejarano, varias. Pero yo no produje nada. Lo que me vino a salvar ya, una vez se acabó toda esta experiencia de Focine, fue ya el advenimiento del video a mediados de los años 80 y la creación de los canales regionales, ¿no? Porque había la oportunidad de hacer documentales con la Universidad del Valle, que tenía una programadora y tenía un programa que se llamaba Rostros y Rastros, y ahí yo hice el piloto, que fue Ojo y Vista, Peligra la vida del artista, y los estudiantes de Univalle y los docentes hacían documentales. Ahí aprendimos a trabajar muy rápido y muy barato, porque eran documentales que se filmaban en 3 días y se editaban en 2 días. Entonces nos sirvió como de escuela de cómo trabajar muy barato. Y era un trabajo, digamos, muy valioso, en el sentido de que como el Valle del Cauca no tenía casi una tradición audiovisual, ni una identidad realmente, estos programas de los canales regionales comenzaron a darle una identidad a la ciudad y al valle, porque nos interesamos sobre todo como por la cultura popular y el documental, sobre todo urbano, porque el documental anteriormente más que todo era documental como antropológico o de sitios exóticos o de indios o de cosas así, pero no trataban sobre los problemas de la ciudad. Y pues Cali era una ciudad que estaba en un momento de cambio que había que registrar, porque después de los Panamericanos del año 71 fue una ciudad que fue cambiando muy súbitamente, y ya después a fines de los 80s, pues ya llega el fenómeno del narcotráfico. Entonces eso también había que dejar un registro de eso, hasta que ahí volvés al Soplo de Vida. Sí, pero en ese ínterim, digamos, Mayolo pudo hacer La Mansión de Araucaima en 1986, que fue como el canto de cisne del cine caleño, porque el siguiente largometraje que se hizo, creo que se hizo como 18 años después, que fue El Rey, de Antonio Dorado. O sea, hubo un gran lapso donde ninguno pudimos hacer un largometraje en el Valle del Cauca. Pero ya La Mansión de Araucaima, Rodrigo D.,
fue el coletazo final de Focine y Focine lo cerraron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mansión de Araucaima, no era un proyecto generado por Mayolo. Eso era un guión que había presentado Julio Raciregui con Philip Priestley a un concurso y ellos se ganaron ese concurso. Y María Emma Mejía, que era la directora de Focine, pues a dedo le dijo a Mayolo: usted es el que debe dirigir esta película. O sea, fue una película de command, de encargo, exactamente, sí. Pero pues fue una película que tenía pues muchas afinidades con el universo de Mayolo, ¿no? Y pues ahora ya se ha dado en llamar lo que hacía Mayolo, incluso lo que yo hacía en ese momento, como el gótico tropical. Es un remoquete que nació a posteriori. Nosotros nunca dijimos que nos estábamos haciendo gótico tropical, ¿no? El que habla del gótico tropical es Álvaro Mutis. Sí, el término de gótico tropical yo creo que lo agarró Mayolo del subtítulo del relato de Álvaro Mutis, que era Mansión de Araucaima, relato gótico de Tierra Caliente. Sí. Bueno, entonces, pero en Soplo de Vida también quedaste endeudado. En Soplo de Vida es la única película mía donde yo he tocado fondos extranjeros. Para la postproducción conseguimos $50.000 aquí con lo que se llamaba el Fond Sud. En esa película perdí dinero porque yo trabajé gratis e incluso metí dinero que nunca lo vi. Mi hermano, que era también productor, perdió un apartamento. Perdimos hasta la camisa porque la película a los distribuidores no les interesó mucho la película y la tuvieron guardada casi un año y les dio por estrenarla en la peor época que era Semana Santa y al mismo tiempo que el Festival de Teatro, y eso nadie la fue a ver y no nos dieron ninguna sala, digamos, de calidad, ninguna sala más allá del centro de Bogotá, que en ese momento ya el centro y los cines del centro se habían malogrado muchísimo. Entonces la película fue un desastre económico grave. Bueno, ahí fue cuando yo decidí no vuelvo a hacer películas de ficción. Bueno, y para adelantar un poco, que no te después de las películas, lo que he investigado es que nuestra película ahí te da un clic para lanzarte solo y decir, esta es la salida de nuestra película. Sí, nuestra película marcó como un punto de giro en mi trabajo porque fue también un encargo, por un lado, que fue pues, que el pintor Lorenzo Jaramillo, cuando se estaba muriendo, me dijo que por qué yo no hacía una película sobre sus últimos días, que él ya no podía trabajar, no podía pintar, pero que él quería decir cosas. Y entonces pues yo le dije, pues sí, hagámosla como si fuera una especie de película casi que en codirección, ¿no? Entonces llegamos como a un acuerdo, porque también pues, sabíamos que él y yo que él no iba a poder nunca ver el producto final, entonces se basó en conversaciones y después de que él murió pues yo seguí ciertas instrucciones que él me dio, como por ejemplo a quién entrevistar. Pero ahí fue cuando yo descubrí los materiales más livianos de grabación. Entonces esa película la hicimos con un camarógrafo que fue Rodrigo Lalinde y yo, y la hicimos, solo usamos tal vez una pequeña luz en algunas escenas, pero con luz natural. Era una cosa muy íntima, él estaba pues casi siempre en una cama o en un sofá, entonces es una película que no hubiera sido posible si se hubiera hecho a la manera tradicional del documental, que llegan 10 personas a una casa y comienzan a poner luces y cables y cosas
y no, era una película íntima. Entonces eso fue lo que me hizo ya replantearme el video, ¿no? El video comencé a verlo como una redención, porque pues una vez desaparecido el fílmico, por así decirlo, pues vino el video a salvarme mi vida creativa. Y de ahí ya di el paso a hacer todavía más proyectos autogestionados por mí, proyectos unipersonales, que fueron ya La Desazón Suprema, que fue hecha... Pero perdón, antes de esa... Sí. No, vamos para eso, pero perdona. Antes de esa, lo que yo quería hablar era de capítulo 66, que es que es Raúl Ruiz, que llega a Colombia, que para nosotros, y sí. bueno, háblame del capítulo 66 para mí es... Bueno, el capítulo 66 es como un paréntesis en mi trabajo muy curioso, pues se dio por circunstancias muy productos del azar, por así decirlo. Yo había conocido a Raúl Ruiz justamente en el estreno de Agarrando Pueblo en el Cine Acción Republic, porque yo me puse en la tarea de averiguar quiénes eran todos estos cineastas latinoamericanos que estaban exilados en París, y me conseguí los nombres y sus direcciones y los invité a todos, pero el único que llegó fue Raúl Ruiz. Y él le gustó la película, él se le hizo como que ese tono burlesco y haber criticado como ese cine izquierdista, porque venía de hacer la experiencia de Diálogos de Exilados, por la cual él fue también muy vilipendiado por los cineastas de izquierda, ¿no? Diciendo que él estaba desacreditando a los exilados chilenos en Francia, ¿no? Entonces, la Academia de Artes Superiores, creo que se llamaba la SAB, y la Embajada de Francia decidieron traer a Raúl Ruiz a dictar un taller teórico ahí en la SAB, y Ruiz, yo era la única persona que conocía a Raúl Ruiz, entonces yo fui como ¿cómo se dice eso? El acompañante de él durante ese taller, ¿no? El que almorzaba con él, el que salía a tomar vino con él. Y ese taller consistía en que él mostraba fragmentos de películas de él y hablaba. En ese momento él ya estaba con la idea de desarrollar el libro La Poética del Cine. Entonces muchas de las cosas que él nos enseñó o de las que habló, después son las que se convirtieron en el libro La Poética del Cine. Y entonces se aproximaba un fin de semana y Raúl me dijo, la Embajada de Francia quiere llevarme a hacer el turismo y a mí no me gusta eso y no sé qué hacer. Entonces yo le dije, pues Raúl, ¿por qué no le enseñamos a todos estos chicos que están aquí a filmar rápido? Si alguien sabe filmar rápido y es recursivo, es usted. Y yo le dije, yo le consigo las cámaras, las luces y lo que se necesita y hacemos una película en 2 días. Y él me dijo, bueno, pero la hacemos juntos. Y la película se hizo como si fuera un cadáver exquisito, porque pues éramos 2 unidades, una dirigida por él, otra dirigida por mí, y el guión, pedazos los escribía Raúl, pedazos los escribía Walter Rojas o diferentes muchachos del taller a medida que se iba filmando, ¿no? Incluso en un momento Raúl me dijo que apostáramos carreras a ver cuál podía filmar más rápido. Obviamente pues al principio él me cogió ventaja y me dijo, no, es que Luis se demora más que Antonioni para
hacer una escena. Pero ya el segundo día yo también me puse pilo y ya trabajaba como casi que al ritmo de él y logramos filmar en 2 días 98 planos. Pero pues Raúl ya tenía que irse después de eso, de la grabación, entonces yo me reuní con él en un restaurante y tomamos muchas botellas de vino y ahí en una servilleta Raúl apuntó como unos puntos, como una especie de orden que podía tener esta obra, que se llamaba Capítulo 66 porque era una especie de telenovela gótica sobre una escuela donde unos alumnos se vuelven zombies y otros se vuelven amnésicos. Entonces, se llama Capítulo 66 porque supuestamente esto ya venía desde el capítulo 1 hasta el 66, estaba el 66 y podía seguir a más capítulos. Entonces es una obra muy curiosa, yo aprendí mucho haciéndola. Es una cosa que para mí a veces la veo y no tiene ningún sentido, pero bueno, fue una película como de iniciación y fue, digamos, mi última experiencia en tratar la ficción, ¿no? Cuando yo cumplí 50 años, me fui con una novia a la India y ella tenía una camarita de video de High 8. Y entonces yo, que nunca había sido realmente camarógrafo, vi que era tan fácil manejar esas cámaras que comencé como a enseñarme a mí mismo a filmar, a grabar con esas cámaras. Entonces comencé solo haciendo planos fijos, después seguí haciendo planos fijos pero como editando en cámara y después ya me fui soltando más y vi que era posible, que yo podía ser camarógrafo ya a los 50 años. Ahí fue cuando se presentó la oportunidad de hacer la de Sazón Suprema, porque yo me compré una cámara portátil, era como parecida a esa, como del mismo tamaño, una Sony. Y bueno, yo había estado vinculado a la película La Virgen de los Sicarios, porque yo fui el que le presenté la novela Barbé Schroeder de La Virgen de los Sicarios y le presenté a Fernando Vallejo. Entonces yo acababa de conocer a Vallejo y era lector de sus novelas y escritos de los años 80 y simpatizaba mucho con su forma de ver la vida y se me hacía que era una prosa muy, muy fuerte y muy bien escrita. Y Barbé a veces en proyectos de ficción suele hacer la investigación en video. Entonces, él comenzó a filmar a Fernando, también él con una camarita todavía más chiquita que la mía, y parece que la intención también era mostrar hacer una peliculita acompañante a La Virgen de los Sicarios para televisión con ese material. Pero yo vi que Barbé como que no estaba muy interesado en seguir ya con eso, ¿no? Le interesó fue hacer La Virgen de los Sicarios. Y le pregunté, le dije que yo quería hacer un documental sobre Fernando Vallejo. Y Barbé muy generosamente me dijo, pues yo no voy a terminar ese documental, si quieres te regalo todo el material que yo he grabado, que para mí fue muy valioso porque en la de Sazón Suprema las únicas tomas que yo tengo de Fernando Vallejo en Medellín fueron filmadas por él. Yo solo pude filmar a Vallejo en México, entonces fueron muy valiosas para mí. Yo llamé a Fernando Vallejo y le dije, mira, yo quiero hacer un documental sobre vos
Y él me dijo, pues sí, Luis, si eso es lo que tú quieres, venite a vivir aquí a la casa. Y entonces yo tenía un pasaje por millaje, la cámara y una serie de cassettes. Entonces pues era una producción que allá me daban desayuno, almuerzo, comida, tenía el sujeto todo el tiempo al pie, a él no le importaba que lo filmara en cualquier circunstancia. Él es un poco cegatón, a veces ni siquiera sabía que lo estaba filmando. Y fueron 20 días de convivencia ahí, y además él llevaba una vida muy regular, muy, digamos, tenía la misma continuidad, hasta en la ropa. Se viste de la misma forma y hace las cosas a la misma hora todos los días. Entonces a cierta hora toca el piano, a cierta hora saca el perro a pasear, a cierta hora le cepilla los dientes al perro. Entonces estos 20 días era como encontrarle la rutina de él y filmar su rutina, ¿no? Posteriormente, con ese material, yo apliqué a una beca que era conjunta entre México y Colombia, que uno podía ir a México a hacer un proyecto. Entonces yo presenté como parte de los rushes de esto, o un teaser o algo así, y me dieron una beca para volver a México y quedarme allá, no sé si eran 3 meses o algo así. Y por esas cosas, coincidencias de la vida, yo era muy amigo de una actriz mexicana que se llamaba Mónica Dion, y ella me dijo, no, pues yo tengo un apartamento y te puedes quedar ahí, y así no tienes que pagar arriendo. Y el apartamento de ella era exactamente el edificio de al lado de Fernando Vallejo. Entonces yo salía todos los días con mi camarita, como si fuera un médico de esos de antes, con mi maletín, y ya estaba en la locación. Pero en esa oportunidad no filmé mucho porque me di cuenta que yo ya había filmado como todas sus rutinas, ¿no? Es una vida muy rutinaria la de él, ¿no? Entonces más bien me la pasaba era como charlando con él, porque es un hombre con el cual uno puede hablar de todo. Es un hombre que uno puede hablar de astronomía, de religión, de cine, porque también fue cineasta, odia el cine. Eso sí, él me lo dijo, nosotros nos equivocamos de profesión. Él había estudiado cine en centros experimentales, donde dice que no aprendió nada, que los profesores no sabían ni dónde poner la cámara, y y él había hecho 3 largometrajes en México, que fue una experiencia muy amarga, y él decidió que ya el cine no era el arte por excelencia del siglo XX, sino que era un embeleco del siglo XX. Y más que odiar el cine, odiaba los documentales. Entonces me dijo, es que el documental eso es una pedacería de planos, es el género más limonero que existe. Entonces para mí pues también se me volvió como un reto de hacer una película sobre alguien que está en contra del documental, ¿no? Pero él fue muy generoso y todo. Hasta una vez me preguntó, veía que yo usaba esos caseticos y me dijo, ¿y estos caseticos, esto cuánto vale? Yo decía, no, pues una caja de 5 vale $100. Y se fue como al cuarto y me trajo un billete de $100 para los 5 caseticos, que era pues una cantidad de material en cada cassette de esos, uno rodaba, yo no sé, como 1 hora, ¿no? Y así fue como se hizo. De lo que yo nunca he podido, se hizo sin luces, nunca se usó una luz artificial, nunca se hizo una percha, se hizo con el micrófono incorporado de la cámara, a veces se usó uno de solapa, y todo lo hice en automático, porque pues yo como era muy amateur y yo dije, pues bueno, los japoneses se la pasan inventando todos estos automáticos, ¿por qué uno no puede adaptar eso a la estética de uno? Entonces uno ya aprende si tiene si tiene el foco automático, pues uno aprende a mover la cámara al ritmo de que el foco automático funcione, o si tiene la exposición en automático también, cómo pasar de un sitio oscuro
a un sitio donde hay más luz sin que se vea un flashazo, sino uno tiene que como cogerle el ritmo a la cámara, ¿no? Y así fue como se hizo esa película. De lo único que no he podido prescindir es de trabajar con un editor, porque yo nunca aprendí a usar estos programas de edición de Final Cut, ni Premiere, ni nada. Yo me quedé como montajista de fílmico. Para la Desazón Suprema me gané una convocatoria de Mincultura, porque en esa época no existía el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Y me gané una beca. Ya cuando hice Tigre de Papel, apliqué a una convocatoria del Fondo de Desarrollo y con ese dinero se hizo. Pues yo tengo una cosa, es que yo hago las películas con el dinero que hay. Eso se ha vuelto como una política mía. En esta última me pasé un poco, entonces tengo que recuperar algo porque terminé metiendo plata y pues yo comencé haciendo una película que yo pensaba que iba a durar 2 horas y terminó durando 3 horas y media. Y que tuvo pues toda clase de un rodaje muy accidentado por problemas de salud y además ahí tuve que tener una productora ejecutiva porque yo ya no estaba como en capacidad de autoproducirme, ¿no? Y como cada vez el Fondo de Desarrollo pide más papeles, tiene que volverse uno como una especie de abogado para poder solucionar esos problemas. Sí, es que ahora hay la burocracia. Que ser abogado y contable. Sí, exactamente. Contador. Sí. Entonces, esas 2 películas se hicieron con dineros del Estado. Bueno, para finalizar, porque ya es la hora. Entonces, lo que yo pienso, lo que vos haces, es que la única manera de tener el control de la creación, la fuerza creativa, la única manera es ser libre e independiente. Sí. Porque si no, la gente termina conciliando. Entonces, si hacen una coproducción, los franceses meten 2 pesos, hay que venir a filmar la Tour Eiffel, Notre Dame, no sé para acá. Sí, cuando hay dineros de diferentes fuentes, todo el mundo quiere pasear el perro, ¿no? Y cambiarle a uno algo. Yo afortunadamente, siendo mi propio productor, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie ni hacer concesiones de que filme esto o que lo otro, o que corte una escena o que me diga que esa escena está muy larga o que no sé. Y ya en esta película todo comenzó por el fin, la hice, mejor dicho, sin oír ningún comentario de nadie. Mejor dicho, no le paré bolas a nadie. y digamos, tenía un editor, pero yo estaba todo el tiempo con el editor. Yo nunca dejo solo a los editores. Entonces fue una película que hice como realmente haciendo lo que me daba la gana. Además porque pues en un momento yo pensé que iba a ser la última película que hacía y yo dije, si uno no hace lo que le da la gana ya cuando uno se va a morir, entonces ¿qué? Sí. No, pues dejemos ahí. Ya. La clase obrera. Para eso. Sí.